Hola, buenos días. Soy Juan Echevarría, del Laboratorio de Enfermedades Víricas Inmunoprevenibles del Centro Nacional de Microbiología. Os voy a hablar brevemente de lo que es una PCR. La reacción en cadena de la polimerasa, o mejor conocida como PCR, por sus siglas en inglés, de Polymerase Reaction, es una técnica que se desarrolló en 1985 por Kary Mullis, que era una persona de la compañía Cetus, de la compañía californiana Cetus. Y el desarrollo de esta técnica le valió el premio Nobel en el año 1993. Básicamente, lo que se consigue con esta técnica es amplificar fragmentos de ADN. Nos podemos hacer un poco una idea mejor de cómo son las cadenas de ADN, más que pensando en una cadena, si pensamos en un collar de cuentas de colores, que esté hecho con cuentas de 4 colores diferentes. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Por qué es relevante poder obtener millones de copias de un fragmento de ADN y es tan relevante que incluso ha valido un premio Nobel? Bueno, pues esto nos permite hacer muchas cosas posteriormente con los fragmentos amplificados. En primer lugar, nos permite la detección de un agente infeccioso a través de su ADN que esté presente en una muestra clínica, incluso si está presente en muy pequeña cantidad y mezclado con una cantidad muy superior de ADN propio del huésped. En caso de una muestra humana, pues ADN nuestro. Y esto es la base del empleo de la PCR para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, de lo cual luego hablaremos un poquito más. Pero la obtención de fragmentos, de amplificación de fragmentos de ADN, lo que nos facilita mucho es su secuenciación, obtener la secuencia de estos fragmentos. Y esto tiene múltiples aplicaciones. Esto tiene aplicación en diagnósticos genéticos, tienen aplicación en estudios forenses, en investigación criminalística, ya hemos dicho que en diagnóstico de enfermedades infecciosas, y también nos permite hacer estudios de filogenia, es decir, estudios que nos muestran cuál es la relación evolutiva entre distintos organismos. Y esto, la PCR es una técnica tan sensible que incluso permite hacerlo con organismos extinguidos, siempre que quede alguna traza de ADN en los restos óseos. Así, por ejemplo, la PCR ha permitido obtener genomas de Neandertal, ¿no? A partir de restos de neandertales. Y esto nos ha permitido saber cosas tan importantes como que pues, nosotros nos cruzamos con otros seres humanos de otras especies en el pasado. Son muchísimas las aplicaciones de la PCR. Nos permite también utilizarlos para hacer distintos tipos de estudios de ingeniería genética. Esto, por ejemplo, es la base de haber podido obtener fácilmente, de haber podido fabricar fácilmente insulina, abaratando mucho los precios y haciéndola mucho más accesible que cuando se tenía que extraer de órganos de animales. La PCR es una técnica que es muy sensible, es decir, nos permite detectar cantidades muy pequeñas de ADN, pero sin embargo es muy específica. Es decir, lo que detectamos es verdaderamente ADN de lo que queremos detectar. De hecho, la PCR es una técnica que es muy versátil y se puede diseñar, puede ser muy genérica, es decir, nos puede detectar muchos agentes infecciosos, o puede ser muy específica, es decir, nos puede detectar solamente un agente infeccioso, incluso cepas particulares de un agente infeccioso que tiene alguna característica especial, por ejemplo, pues una resistencia a un fármaco. La PCR permite un diseño muy versátil. Además, las PCRs que se utilizan para el diagnóstico, es decir, para la emisión de resultados en pacientes, tienen que llevar un proceso de validación, un proceso muy riguroso de validación. Por tanto, todas las PCRs que se utilizan para diagnóstico en humanos no solo tienen un buen diseño, sino que además han sido validadas clínicamente antes de su uso. La PCR no es una técnica nueva en diagnóstico microbiológico. Se lleva usando prácticamente desde que se inventó para diagnóstico microbiológico, de más de 30 años. En principio solamente se utilizaba en laboratorios muy especializados, laboratorios de referencia, pero desde hace 15 o 20 años es una técnica muy común en laboratorios de microbiología de hospital. Y es muy común porque es una técnica que actualmente tiene oferta de reactivos comerciales y además está muy automatizada, por lo cual, y eso es lo que
está permitiendo, por ejemplo, en la actual pandemia, que todos los días se puedan hacer cientos de miles de muestras y, por tanto, atender la demanda necesaria. Bueno, a continuación os voy a contar un poco cómo se hace una PCR, cuáles son sus fases. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es tomar la muestra clínica, que eso pues ahora lo hemos visto mucho con el COVID, ¿no? Pues son los clásicos hisopos, esos que se meten por la nariz o por la boca para tocar la garganta, pero luego a continuación la muestra hay que llevarla al laboratorio, que es donde realmente se hace la PCR. Lo primero que hay que hacer es inactivar la muestra, porque es una muestra infecciosa, y eso se hace en una cabina de flujo laminar para que el operario esté adecuadamente protegido de la muestra. Luego, a continuación, se tienen que extraer el ADN de la muestra, porque para poder hacer la reacción de PCR hay que sacarlo de la célula, de todos los sitios donde está metido de manera natural. Y una vez que ya tenemos hecho el extracto de PCR, entonces ya haremos lo que es la reacción de PCR en sí misma. La extracción de ácidos nucleicos hoy día es un proceso muy automatizado y se hace en unos aparatos que son estos de aquí, que son extractores automáticos de ácidos nucleicos. Una vez que ya tenemos el extracto de ADN ya obtenido, entonces hacemos la reacción de PCR, que básicamente consiste en mezclar el extracto con una serie de reactivos, entre lo que destacan los primers de los que os he hablado antes, y la ADN polimerasa, que es la enzima que hace las copias, que produce las copias, los millones de copias de fragmentos, y luego hay que someterle a una serie de ciclos térmicos, y eso se hace en unos aparatos que se llaman termocicladores. En la PCR clásica, la PCR tal como se inventó, los fragmentos de ácidos nucleicos luego había que detectarlo mediante técnicas un poco largas y engorrosas, que son técnicas de electroforesis en gel de agarosa. Ahora, las nuevas técnicas, que son las de PCR a tiempo real, son técnicas que son más sencillas, igual o más sensibles, y además nos permiten cuantificar el ADN en la muestra. Generan una señal de fluorescencia que lo miden un detector que está asociado al termociclador, y los resultados pues se ven si hay o no señal de fluorescencia en una software de ordenador. Aquí podéis ver un registro de un ensayo de PCR, además de PCR para SARS coronavirus 2. Las muestras que aquí están en verde, que tienen una línea plana, es porque no ha habido ninguna señal de fluorescencia, es decir, la persona no tenía el virus, y sin embargo en las muestras positivas se detecta una señal de fluorescencia que va subiendo con el tiempo, y eso nos muestra que el virus está presente en la muestra del paciente. El proceso de hacer una PCR, el proceso que se hace en el laboratorio de extracción y amplificación, dura apenas unas pocas horas, 3-4 horas, está todo el proceso hecho. Los retrasos, digamos, o sea, que a veces se producen en la emisión de resultados, vienen por el transporte desde el lugar donde se ha tomado la muestra, que no es el laboratorio normalmente, hasta el laboratorio, y luego a veces por problemas ya de saturación de los laboratorios por exceso de demanda analítica. Cuando se inició la epidemia de COVID, el Centro Nacional de Microbiología ya tenía técnicas disponibles para poderlo detectar, gracias a que estaba haciendo, primero era capaz o estaba haciendo diagnóstico de otros coronavirus humanos, tanto los 4 que nos producen catarros como los coronavirus emergentes como el SARS o el MERS, y además tenía líneas de investigación abiertas en detección de coronavirus susceptibles de ser emergentes en fauna silvestre. Por tanto, tenía técnicas genéricas capaces de detectar coronavirus, incluidos el SARS coronavirus 2. Por tanto, el Centro
Nacional de Microbiología estaba preparado desde el minuto -1 para detectar este virus. En cuanto ya se publicó la primera secuencia del virus, la Organización Mundial de la Salud ya recomendó reactivos específicos para hacer PCR frente a SARS-CoV-2 e inmediatamente fueron incorporados por el Centro Nacional de Microbiología. Inicialmente el Centro Nacional de Microbiología hacía todos los diagnósticos de SARS-CoV-2 en España o bien confirmaba los diagnósticos hechos en otros laboratorios. Las técnicas de PCR para la detección del SARS-CoV-2 fueron incorporándose poco a poco en los centros, en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, pero el Centro Nacional de Microbiología durante el proceso de incorporación fue el garante de que estuvieran disponibles para todo el territorio nacional. Finalmente, cuando las técnicas ya estaban incorporadas en todos los hospitales, durante la primera ola de la pandemia, se produjeron con cierta frecuencia situaciones de estrés en los laboratorios o de averías o otras circunstancias que hicieron que el Centro Nacional de Microbiología tuviera que seguir ayudando a los laboratorios del Sistema Nacional de Salud en el diagnóstico de SARS-CoV-2, de infecciones por SARS-CoV-2 durante la pandemia. Esto fue un gran reto porque supuso tener que reestructurar completamente el centro, de un centro estructurado en pequeños laboratorios muy especializados a una especie de factoría de realización de PCRs de SARS-CoV-2. Esto supuso un gran reto que yo creo que ha sido un hito de trabajo en el Centro Nacional de Microbiología.